Muy buenas tardes, mi nombre es Yanicelis Oliva. Sean todos bienvenidos al conversatorio El auge continuo de las fake news en Panamá y el mundo. Nos encontramos desde el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos, ya que la actividad tendrá una duración de 50 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Cámara Panameña del Libro. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán en la sección de preguntas y comentarios del evento. A su vez, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono de preguntas. Ahora les cedo la palabra a nuestros moderadores. Disfruten del evento. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Juan Abelardo Carles les saluda. Les agradezco mucho a los asistentes en general a la Feria Internacional del Libro de Panamá en versión digital. Les agradezco muy particularmente a quienes nos están honrando con su audiencia en este momento, tanto a mí como a mi invitado Alex Newman. Y les invito pues a que nos continúen escuchando durante los próximos 50 minutos. Nosotros en esta tarde hemos querido tocar un tema que nos parece importantísimo en las circunstancias actuales que estamos viviendo, y se trata básicamente de un fenómeno social llamado fake news, que ha tenido una vigencia y una virulencia tremenda durante esta crisis pandémica. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al señor Alex Newman, que es un especialista en tecnología e innovación. Él es un asesor tecnológico con más de 30 años de experiencia en tecnologías de información y comunicaciones. Desde hace más de 10 años lleva su presencia al Internet a través de Vida Digital en radio, TV y redes sociales, donde se ha convertido en el tecnólogo personal para individuos, emprendedores y empresas de todo tamaño. El señor Newman ha mantenido durante mucho tiempo una intervención en los medios llamando la atención sobre este tipo de fenómenos sociales tipo fake news, tipo teorías de la conspiración, cualquier tipo de temas o muchos de los temas que tienen que relacionan el mundo digital con fenómenos sociológicos de masas, ¿no? Por eso es que lo hemos invitado a conversar con nosotros en este momento. Alex, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor poder estar por primera vez, aunque sea virtualmente, participando en un panel en la Feria del Libro. Es realmente un honor y un privilegio, y espero poder contribuir con algunas de las experiencias que he tenido y bueno, tratar de orientar un poco para que las personas puedan tener mejor calidad de información, porque lo que podemos estar de acuerdo es que la facilidad del acceso a la información de nuestro siglo nos permite llegar a una cantidad considerable de información. No obstante, nos toca pues también, así como la conveniencia nos trae una cantidad de información, pues nos toca también como parte de nuestra responsabilidad el estar muy vigilantes de la calidad de esa información y de la veracidad de esa información. Entiendo. Podríamos comenzar entonces inmediatamente yendo directamente al hueso de este tema y definiendo para ti, dentro de tu perspectiva, de tu amplio marco experiencial con esto, ¿qué es un fake news? Como, por ejemplo, hablar de fake news es lo mismo que hablar, por ejemplo, de una sátira política o o de propaganda, que son fenómenos que sociológicamente hemos visto a lo largo de la historia, o esto tiene algún detalle nuevo que lo diferencia. Para ti, ¿qué es fake news? Es que ese es el tema. Primero que todo, la sátira, sobre todo en democracias fuertes como, digamos, en el caso de Estados Unidos, que es sumamente protegida por el tema de la libertad de expresión y todo. La sátira no es nueva. La sátira tiene, incluso si te vas dentro de mis limitados conocimientos de historia, puedes ver, por ejemplo, en el tiempo de los griegos clásicos, que de su parte de lo que se esperaba de su cultura era una buena sátira política en aquel entonces. Hay obras que nosotros, por ejemplo, leímos cuando estábamos chiquitos en la escuela, como Los viajes de Gulliver, que sin saberlo era una sátira política. Por ejemplo, cuando hablaban de que en una de las islas que él visita, los pobladores de la isla se pelean por
el lado por el cual hay que darle al cascarón del huevo para romperlo cuando te vas a comer un huevo hervido, que si el lado chiquito o el lado grande, cosa que era un reflejo de parte de lo que sucedía en la sociedad en aquel entonces, donde había una pelea sobre la transubstanciación y que si una serie de diatribas religiosas que tenían más o menos el mismo sentido para aquellos que estaban pues haciendo esa sátira política y demás. Por ende, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, sí es un fenómeno diferente de la sátira, en el sentido de que la sátira se espera que la audiencia de la sátira sea lo suficientemente sofisticada o estudiada o conocedora de la cosa pública como para no esperar en ningún momento que una persona en su sano juicio piense que lo que se está comunicando refleja la realidad objetiva, sino que es una crítica artística. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que hay lugares como, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, que tú no puedes subir una música en un video en YouTube que no tengas tú los derechos de autor de usarla. Pero si tú agarras la música y te haces una letra cómica, satírica, burlándose de otra cosa, entonces sí tienes todo el derecho de usarla. En el caso de los fake news no son eso, son eh, el, el bochinche 2.0, el bochinche del siglo XXI, es cosas que no es nueva. O sea, los que vivimos en Panamá en la década de los 80 recordamos que se hablaba, por ejemplo, de que en las madrugadas se pasaban programas de televisión en un canal que habían en aquel entonces, que era el canal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde salían toda clase de atrocidades, de perversiones y demás de los que estaban de turno en el poder y con estrellas de la música y todo lo demás. Jamás fue cierto, pero el bochinche siempre corría y la gente decía, había gente que aseveraba haberlo visto y todo lo demás, y eso se regaba. Lo único que no se regó como se hubiera regado un día como hoy, porque hoy en día tenemos la facilidad de que escribimos algo y en 3 minutos eso puede estar dándole la vuelta al planeta. En aquel entonces, pues no era tan fácil. Había el teléfono, había que si el boca a boca, las reuniones, el trabajo, etcétera. Pero hoy en día, el potencial de una falsedad de poderle dar la vuelta al mundo es muchísimo mayor. Y también hay que tomar en cuenta que, sobre todo, y esto ya, bueno, cae dentro del tema de salud mental y demás, pero es mucho más, la mentira, el bochinche, etcétera, llega mucho más lejos que una verdad a veces, sobre todo cuando es una verdad incómoda. Entiendo. Tú hablabas hace un minuto hablabas de que el bochinche 2.0 y que inicia en el siglo, que lo tenemos ahora en el siglo XXI. Pero nosotros no podemos hablar del fake news como un fenómeno surgido en el siglo XXI. A lo que quiero llegar es, este fenómeno del fake news comienza justo cuando comienza la digitalización. ¿Podemos hablar de un comienzo simultáneo? ¿En qué momento podemos detectar el origen del fake news como un fenómeno masivo e influyente en nuestras sociedades? Si estudiamos un poquito la historia, podemos ver y lo podemos buscar incluso en internet, el término ruso desinformație, que era una táctica que utilizaban las agencias de seguridad rusa para desinformar, básicamente. No necesariamente decir mentiras, pero sí agarrar y condimentar verdades con ciertas exageraciones, mentiras, etcétera, etcétera, pero para causar un efecto en particular. Y eso fue después adoptado por muchos otros lugares en el mundo, pero se podría decir que los pioneros en esa versión moderna quizás pudieran haberse dado en aquel entonces. Sin embargo, hay hasta palabras que ya están designadas para eso y que se usan desde hace mucho tiempo. Eh, por ejemplo, en los estadios para jugar béisbol y demás, se utilizaba hierba orgánica normal, común y corriente, pero era inconveniente, difícil de mantener, toda una serie de cosas. Y entonces, entre los primeros lugares donde hubo hierba sintética fue en el
en el estadio de los Houston Astros. Esa hierba sintética se llamaba AstroTurf, porque turf es la grama, pues la grama donde está. La palabra más cercana en español creo que sería como terruño, pero bueno, la idea es que en inglés hay un término que se llama grassroots, que es como la maleza, cuando un movimiento se da de forma orgánica entre el público, la gente comenta, la gente dice, la gente pide, exige, demanda, se forma ese barullo que va creciendo y que va creciendo hasta que de pronto se logra llamar la atención, buscar el cambio social, y eso es histórico no de ahora, sino de toda la vida. Sin embargo, se le empezó a llamar astroturfing, a hacer campañas, por ejemplo, de escribir a periódicos, a revistas, etcétera, para publicar cartas como si vinieran del público en general, pero que promovían alguna agenda de algún interés en particular, como para tratar de llevar la opinión pública en una dirección en particular, independiente de qué clase, porque se puede decir que todas las corrientes políticas, todos los intereses políticos, en algún momento u otro llegan a utilizar este tipo de tácticas. Lamentablemente, pues hay personas que todavía las utilizan. Sin embargo, aun cuando hay en algunos casos legislación que lo controla o lo dificulta, censura o autocensura que lo controla o lo dificulta, en muchos casos lo único que es realmente efectivo para detenerlo es la educación del público, que se dé cuenta cuando sucede estas cosas, que exija mejor calidad de información y que exija más transparencia en cuanto a las fuentes, en cuanto a cómo se obtiene la información, cómo se consiga, cómo se refine ese conocimiento, porque hay que entender, el conocimiento humano no es fijo y permanente. La gente pensaba que la Tierra era plana, pero hace 3200 años ya los griegos tenían manera de verificar que no era así. Lamentablemente, gracias a los fake news, hay muchas personas hoy en día que vuelven a pensar que la Tierra es plana. Y eso podría pensarse que no trae muchas consecuencias. Sin embargo, estas personas de algún modo u otro interactúan con los demás en la sociedad y pueden llegar hasta, por ejemplo, a caer en temas como poner en peligro la salud pública por insistir en llevar ese tipo de mala información a sus extremos. Entonces, por eso es que no te puedo poner un dedo específicamente en un timeline y decir aquí empezaron los fake news, sino que es simplemente algo que ha estado evolucionando con el tiempo desde que el ser humano es ser humano. Desde que el primer, no sé, homínido se le ocurrió acercarse a otro cerca de la cueva y decir, sí, atrapé un pescado de este tamaño. Es algo intrínseco del ser humano. O Por lo, incluso cuidado del prehomínido. por lo que me dices, prácticamente con todos estos fenómenos previos, como el desinformacia y el astroturfing, esto simplemente con los fake news es como estos fenómenos, pero con esteroides, ¿no? Con lo que los esteroides que la virtualidad y la rapidez de la comunicación les están dando, ¿no? Sí, en el Yo, sentido de que van cambiando las herramientas. El sentimiento que va por debajo de todo esto sigue siendo el mismo. Lo que va convirtiéndose en cada vez más destructivo son las herramientas. Me recuerda lo que decía Albert Einstein, que decía, yo no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial probablemente se peleará con palos y piedras. exacto, yo recuerdo eso. Ujú, Voy a salirme un poquito de guión contigo para preguntarte ahora que comentas lo del tema de la salud pública. ujú, Eh, ¿Por qué son estos temas tan, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta que los fake news tienen como tres, me da la impresión de que tienen tres campos de acción muy fuertes. La política, la contienda política es uno, la ciencia es otro, el avance científico es otro, siempre se pone en duda el avance científico de la civilización. Y el tercero es la salud pública. Siempre hay fake news asociados que la vacuna hizo esto, que tal medicamento hace esto, que tal cosa, y siempre... Y quisiera como que centráramos un poquito en el tema de la salud pública porque es el fenómeno, el área de la actividad humana o de las necesidades humanas que ha sido especialmente afectada y impactada
por las fake news en este momento. ¿Por qué hay esa intención contra la salud pública? ¿Por qué hay esa intención contra las vacunas? ¿Por qué hay esa? ¿Tú tendrás alguna percepción que puede ser muy subjetiva? Igual está autorizada. Yo te puedo decir que mi percepción al respecto es totalmente subjetiva, pero está basada por lo menos en algunas cosas que yo he visto. eh, y mira que tú lo pones, por ejemplo, política, ciencia y salud pública. Sin embargo, el tema de la salud pública está arraigado en el tema ciencia. Y si nos vamos a ver, la ciencia es la parte del conocimiento humano y cómo va evolucionando con el tiempo y todo lo demás. Y lamentablemente, una de las cosas que nos trajo la década de los 60 y el principio de los 70 fue con todo lo positivo de que se empezaron a tomar más en cuenta el tema de los derechos civiles. Solo fue un comienzo, pero por lo menos se empezó. Se tomaron en cuenta, por ejemplo, la importancia con el tema de la carrera espacial y todo lo demás, el llegar a la luna y todo eso. Pero llegados los 70, quizás con el hastío por ejemplo, de algunos temas políticos, con el tema también de las dictaduras en América Latina, toda una serie de cosas, una especie como de antiintelectualismo, anticiencia, un movimiento anticiencia, como que de desconfiar, como de darle la espalda al conocimiento. Y lo ves porque, bueno, ya llegamos a la luna, pues ya qué vamos a hacer. Algo que se trató más o menos de revivir en los años 80, pero lamentablemente pues no ha vuelto a tener ese auge. Y la gente empezó a quizás no tener esa misma confianza en el establecimiento científico, médico, etcétera, más que todo por falta de conocimiento o por mala comunicación. ¿A qué me refiero con mala comunicación? Tú ves mucho que la gente dice, es que primero me dijeron que usara una máscara y luego me dijeron que sí, luego primero me dijeron que los huevos engordaban y luego que no. Antes me decían que la grasa era mala y ahora me dicen que es buena y así sucesivamente. Lamentablemente no hay una educación científica adecuada, y no digo solo en Panamá, en muchos otros lugares, que te haga entender que sí es cierto que la ciencia trabaja con la mejor información con la que tiene en el momento. Y lo que se te dice, recomienda, etcétera, es porque ha sido demostrado, probado, etcétera, hasta cierto punto. A medida que nosotros vamos buscando mejores herramientas, mejores instrumentos, vamos mejorando esa calidad de observación y podemos lograr mucho más allá. Otra cosa que también dificulta esta educación es que la gente lamentablemente confía mucho en sus sentidos, incluyendo el supuesto sentido común. Y lamentablemente el universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para nosotros. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que un objeto más pesado caía más rápido que un objeto más liviano. E intuitivamente podría parecernos que eso es así. Pero Galileo se le ocurrió treparse a una torre de Pisa, cuenta la leyenda, y se dio cuenta que eso no era así, que tú tenías dos objetos que pesaban diferentes cosas, pero tuvieran más o menos una forma similar, iban a caer prácticamente igual de rápido porque lo que estaba en juego era la resistencia del aire. Así que un saco de plumas iba a caer igual de rápido que un saco de hierro. No importa si uno pesaba más que el otro, lo que fuera, simplemente iba a caer a la misma velocidad. Lamentablemente, la gente pues también eh, cae mucho en el a mí me funcionismo. O sea, ellos dicen, si a mí me funcionó, entonces eso es lo que es. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El frotarse un ungüento en los pies cuando estás resfriado. Probablemente el hecho de que te quedes quieto, el hecho de que estés tomando líquidos, el hecho de que estés eh, cubriéndote los pies por donde podrías estar perdiendo calor, o sea, tantas otras cosas, de pronto es lo que te están ayudando a que el alivio que igual te iba a venir te venga quizás más rápido. O puede ser que ni siquiera esté haciendo nada, simplemente que ejerce un efecto placebo, pero la gente entonces va a decir, es que a mí me funciona frotarme los pies con Vicks. Entonces, lamentablemente, mientras nosotros no
inculquemos en las escuelas, en las casas, en todos lados, el tema de el pensamiento, el método científico, el pensamiento crítico, etcétera, lamentablemente muchas personas seguirán cayendo mientras no haya una efectiva comunicación científica. Y eso es una de las cosas que yo espero se pueda promover en Panamá, y en lo que yo pueda colaborar, pues colaboraré siempre. Y es eso, la divulgación científica no en forma de clases. En forma de clases se está haciendo excelentemente bien, y damos el ejemplo no solo para la región, sino para el mundo en español a través de esfuerzos como Ayudinga, por ejemplo, o de Jóvenes Unidos por la Educación. Sin embargo, no es lo mismo que te den una clase sobre cómo funciona la ecuación que describe la caída libre o lo que fuera, a que te expliquen cómo funciona ese tema de la caída libre, cómo se deforma el espacio alrededor de un objeto masivo, todas esas cosas que nos hacen entender ese universo tan fascinante, tan contraintuitivo y que está escondido de nuestros sentidos de vista, olfato y oído, que son tan limitados, sino que está disponible a través de instrumentos y a través de matemática, que no es tan compleja, y aún siendo compleja se puede explicar en términos sencillos para que lo pueda entender cualquier persona. Y hacia allá es que debemos ir como parte de esa vacuna contra los fake news que necesitamos en nuestra sociedad. Ok, aquí tengo una pregunta del público que voy a dártela porque Ujú, quiero ventilar las preguntas y no dejarlas para el final cuando ya se ha perdido todo el calor del momento, ¿no? ujú. Alfonso Gordón nos pregunta cuál es el mayor peligro de los fake news y nos pide recomendaciones para contrarrestarlos. Alfonso, nosotros tenemos en un momento de la conversación, vamos a hablar de cómo podemos tratar de contrarrestar los fake news. Te pediría, Alex, que contestara si puedes, según tu concepto, cuál es el mayor peligro para poder entonces continuar posteriormente y responderle a Alfonso durante la discusión la segunda Yo pregunta. diría que la muerte. Lamentablemente hay personas que han muerto por basándose en algo que recibieron de alguien en que ellos confiaban. Puede ser un pariente, un amigo o una figura a la cual ellos le tienen una confianza. Toman una decisión que los lleva a la muerte, y ya ha pasado y ha estado en las noticias y ha circulado y demás, y no de ahora, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Si nosotros nos ponemos a buscar, han habido muchísimos casos donde personas han hecho caso de noticias falsas que han sido publicadas en diferentes medios, incluso tradicionales, pero lamentablemente pues que no han hecho su debida diligencia en cuanto a la verificación de los datos, y hay gente que ha perdido la vida por eso, o que han perdido otras cosas menos valiosas quizás, pero que igual daño les hizo. Se pueden dañar reputaciones, se pueden dañar economías, se pueden hacer muchísimos daños. Entonces, hablar del mayor peligro, yo creo que si quisiera exagerar a buscar algún mayor peligro que quizás la muerte de individuos o de muchas personas, es caer en un movimiento que nos lleve a algo como, yo no sé si tú has escuchado esta novela que se llama The Handmaid's Tale, que la han dado en Hulu. De hecho, me gustaría que en Panamá la transmitieran. Aprovecho y meto un comercial para que algún medio de comunicación masivo la transmita, porque me parece muy buena. Bueno, ese es más o menos mi miedo, francamente. El mayor peligro que yo veo es que lamentablemente, una cosa que yo le escuché, creo que fue a Luis Alfaro hoy en Twitter, Mm. fue que no siempre lo que las mayorías piensan, opinan o tienen en mente es necesariamente lo correcto. Y si no, de ejemplo, Alemania en el 38. La gente estaba escuchando a un líder que decía, queremos volver a una gloria que tuvimos, y el enemigo es el extranjero y aquel que no piensa igual que nosotros, o aquel que no cree en el mismo modelo social que nosotros, así que vamos a unirnos y vamos a vencer a ese enemigo. Y
demoró prácticamente 10 años hacerles entender que las cosas no eran así, con una secuela de millones y millones de muertos, una sociedad que lamentablemente no fue sino hasta prácticamente el año 90 que se pudo realmente levantar de esas cenizas. Mucho dolor, mucho sufrimiento, todo por culpa de, entre comillas, fake news. Y si no, bueno, podemos estudiar la obra de Goebbels, ¿me explico? Entonces, A Goebbels lo la, estudiamos. la, sí, yo quería decir algo también. La historia, la gente le gusta decir o citar diciendo la historia se repite. Yo no siento que la historia se repite. Sin embargo, sí rima. Entonces, está en nuestra decisión qué estrofas son las que nosotros vamos a querer rimar. Ok, perfecto. Basado en esto que tú acabas de decir, las consecuencias terribles que puede tener fenómenos con fake news en la historia relativamente reciente del mundo, porque la Segunda Guerra Mundial no tiene, en 7000 años de historia, hablar de 70 años no es nada, ¿no? Basado en esto, vámonos a un campo de lo ético y entendiendo el valor que tiene para la sociedad actual el derecho a la libre expresión. Sopesando estas dos cosas, la libre expresión y las consecuencias que puede tener la difusión de fake news a nivel social, ¿es éticamente legítimo tratarlas de suprimir o combatirlas? Depende de tu posición sobre el espectro en cuanto a el tema de libertad de expresión. Existen, por ejemplo, posiciones extremas donde la gente dice, la gente debería poder andar disfrazado de nazi por la calle si quisiera. Sobre todo porque si tú eres una persona lo suficientemente inteligente, el que ande disfrazado de nazi por la calle dice más de la persona que está disfrazada que de quien esa persona podría estar criticando. Asimismo, tú ves muchos comentarios de personas, ya sea que son famosas porque participan en las artes de alguna manera o porque son personas políticamente expuestas y que hacen comentarios que tú sabes que van en contra de la ética, en contra de los derechos humanos, en contra de tantas cosas. Y tú dices, chuleta, no deberían poder estar diciendo eso. Hay quienes argumentan lo contrario. Es que mejor que lo digan porque así eso queda al descubierto y los podemos conocer por lo que son. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance. Una forma que me parece muy sabia, que se utiliza como ejemplo en Estados Unidos, es que libertad de expresión significa que tú puedes gritar fuego, pero no en un cine lleno de personas cuando no hay un fuego. ¿Me explico? Entonces, si tú gritas fuego en un cine lleno de personas y causas una estampida y la gente se hace daño y no había ningún fuego, tú tienes que ser responsable de eso. Eso es en primer lugar cuando estamos hablando de lo más insidioso de los fake news, que es esa clase de fake news. Sin embargo, hay otro tipo de fake news que son menos insidiosos, más delicados, más disimulados, que difícilmente puedes combatir con censura. En muchos casos los puedes combatir con más información. Una de las formas en que algunas redes sociales, no todas, están combatiendo la proliferación de las fake news es que están, por ejemplo, en el momento en que entras, en el momento en que comentas, en el momento que subes cualquier cosa que tenga que ver con diferentes temas que están en ese momento siendo objeto de mucho fake news, ellos te dicen, mira, aquí hay una serie de organizaciones independientes que tienen un procedimiento documentado y transparente donde tú puedes buscar toda la información que tú necesites sobre eso que dice ahí. Lamentablemente, entonces nos toma ese dilema ético de que las redes sociales están poniendo toda esta información delante de la gente. Sin embargo, por educación o por falta de educación, muchas personas escogen voluntariamente evitar fuentes de información transparente, fuentes de información verificable y se rigen es por aquellas que
se ciñen a su visión del mundo particular. Es el fenómeno que habíamos comentado en algún momento de disonancia cognitiva, ¿no? Cualquier data, cualquier información, cualquier pieza de comunicación que contraviene tu percepción subjetiva, lo descartas. No lo validas, no lo verificas, ni nada. Simplemente tú tienes una narrativa y no vas a admitir ninguna pieza de información que contravenga esa narrativa. Por un lado, y por el otro, Ajá. si lo dice una persona con la cual tú generalmente no estás de acuerdo, por más cierto que sea, eres capaz de no creerlo. Y eso se da mucho, sobre todo en estos tiempos donde en algunos países hay temas de elecciones y demás. Cuando un candidato de una parte o de la otra dice una cosa, inmediatamente el reflejo de muchas personas es decir, porque lo dijo fulano o porque lo dijo fulana, debe ser mentira. Hay un refrán que dice, hasta un reloj roto tiene la razón 2 veces al día. Entonces, no podemos solo por el mensajero desestimar el mensaje sin verificar primero. Como te comenté también recientemente, hay un proverbio que le enseñó Mikhail Gorbachev a Reagan que dice en ruso, y me disculpan la audiencia que sí sabe ruso, "Doveryai na proveryai", que significa confía pero verifica. En el sentido de que si tú ves que, por ejemplo, digamos que Juan Carles a mí me cae malísimo porque estoy en desacuerdo con todas las cosas que dice, pero él dice, resulta ser que 2 más 2 es 4. Mi primera reacción no debe ser, es que seguro que le conviene que sea 4 porque no, es simplemente hacer yo mismo la matemática o buscar un libro de matemáticas, preguntarle a mi profesor de matemáticas, buscar la información y decir, oye, Juan Carles dijo algo cierto el otro día. Mira, todo lo demás que ha dicho puede ser que no me guste o que yo sepa que es falso porque lo tengo la demostración. Pero mira que en eso tuvo razón. Recientemente yo vi una persona que estaba expresándose de un tema sobre una legislación que se está dando en Panamá que toca el tema tecnológico. Y yo estoy en pleno desacuerdo con muchas cosas que esa persona ha planteado públicamente. Sin embargo, cuando alguien me consultó al respecto, yo dije, no, él tiene razón. En eso que él está diciendo, en esa situación en particular, tiene razón por esto, todos los detalles. Yo pensé que como él te adversa de tal manera, sí, pero eso no le quita la razón. Asimismo también, por más bien que me caiga alguien, varias veces me pasa, veo en grupos, hasta en paneles, así como estamos hablando tú y yo, alguien agarra y dice algo X que de pronto me consta que no es cierto. Entonces, claro, me toca presentar, bueno, mira, de acuerdo a esto, hay evidencia que detalla esto que está aquí y todo lo demás. Entonces, hay maneras y maneras de tomar en cuenta esa información. No todo el mundo toma bien que lo corrijan. A mí me han echado de un par de grupos de WhatsApp por presentar evidencias cuando alguien dice que no, que es que está demostrado que la Tierra es plana o que los aviones tiran estelas con químicos o con tantas otras cosas. Entonces, yo creo que también toca educar a la gente en hacerles entender que, mira, eso que tú piensas que es cierto, no está mal que tú pienses que es cierto, es bueno tener opiniones y todo lo demás, pero cuando se te presenta información basada en evidencia, evidencia comprobada, evidencia que puede ser sujeta a desmentimiento, por llamarlo de alguna manera, entonces tus conclusiones también deben cambiar. Hay una cita que no me acuerdo quién es ahorita mismo que decía que le dijeron a alguien, un político en particular, usted primero dijo una cosa y luego dijo otra, y él contestó, a mí cuando me presentan evidencia de lo contrario, yo cambio mi opinión. Usted no. Hay un refrán parecido que dice, los únicos que no cambian de opinión son las piedras y los estúpidos. Y francamente, lo que tenemos que estar es simplemente elevando la calidad de la evidencia que nosotros exigimos a la hora de cambiar nuestra opinión, pero estar dispuestos a admitir evidencia de calidad y cambiarla cuando es necesario. Carl Sagan decía con mucha razón, extraordinary claims require extraordinary evidence. Si tú tienes algo que tú estás aseverando,
pues está en tus manos tener la evidencia para poderlo respaldar o por lo menos tener las referencias donde la gente pueda consultarlo. Hay muchas cosas sobre salud pública que, por ejemplo, tú lo mencionas, que la gente dice, pero es que lo que pasa es que yo vi un video que decía, sí, está bien, pero aquí están los estudios, aquí está la no sé qué, aquí está la no sé cuánto. Y de esos estudios, aquí hay tantos que lo refutan, tantos que lo comprueban, hay metaestudios, lamentablemente hay una ignorancia de cómo funciona el tema de los estudios y los metaestudios, que debería ser parte del currículum de las escuelas, pero no lo es. Ok. Quisiera pasar un poquito, ya hemos tocado el tema de lo ético y de las consecuencias de la aproximación ética a este tipo de problemas. Ahora me gustaría pasar al tema del lucro, y no solamente de un lucro que sea material. Eh, ¿Ganan algo los que se dedican a esto? ¿Qué es lo que ganan? ¿Cómo lo ganan? O sea, ¿tienen alguna retribución? ¿Qué es lo que buscan? En algunos, Dale, ok, dale. en algunos casos sí. En algunos casos sí, realmente no son todos. Hay algunas personas que, como dice Alfred el mayordomo en la película de Batman de Nolan, some men just like to watch the world burn. Hay personas que le gustan solamente ver el mundo arder. Y lo hacen por maldad. Me consta porque, de hecho, yo tengo un conocido que tiene una página de Facebook que solo publica cosas controversiales, cosas que él mismo ni siquiera cree, y me consta que no las cree, porque en conversaciones él se ha reído y dice, yo lo publico porque sé que me trae más visitas, hago más publicidad, la gente publicita conmigo y yo sigo recogiendo billetes y no me importa lo que crea la gente, lo cual a mí me parece económicamente sensato, pero éticamente cuestionable. Sin embargo, no es mi negocio, yo no soy su target, yo no lo sigo siquiera. Sin embargo, hay personas que sí realmente hacen dinero también porque, por ejemplo, publican sitios web donde tienen anuncios de Google, donde tienen anuncios de diferentes plataformas y publican cualquier cosa, sea o no sea cierta, incluso a veces ni siquiera es original, muchas veces es plagiada. Y se ha dado muchísimos casos que gente agarra y toma páginas web que son de sátira, les cambia dos, tres palabras, las copia y las pega en otro sitio y luego de ahí entonces se van regando de forma viral y la gente no lo relaciona con el sitio original. Y la gente por pereza no lo busca en Google, no busca ninguna información y simplemente empieza a regarse. Eh, entonces esa gente hace plata pues por todas esas visitas. Además, hay muchísimos casos ya documentados de personas que tienen como negocio, y estamos hablando tanto en el continente en que estamos, como en Europa, como en Asia, como en África, como en Australia incluso, donde la gente se les paga por publicar esta información para tratar de crear diferentes tendencias, para tratar de manipular la opinión pública con diversos, diría yo, niveles de éxito. Hay muchos, la mayoría de los casos no tienen ningún éxito y la opinión pública no cambia. Sin embargo, aquellos que quieren manipular la opinión pública muchas veces manejan presupuestos grandes y atractivos para estas personas que le venden este traje maravilloso al emperador que al final, cuando vienes a ver, no lleva ninguna ropa puesta. Perfecto. El tiempo se nos está acabando, así que quiero continuar. Aquí hay una pregunta que la teníamos y que muchas personas están interesadas de la audiencia, están interesadas en que tú la trates. ¿Hay algún modo en que tú puedes detectar un fake news cuando lo recibes? ¿Qué recomiendas tú a una persona para tratar de detectar cuando reciben algo, por lo menos sospechar que es un fake news? Primero, sospechar de todo. Yo estoy ahorita mismo miembro en N cantidad de grupos de WhatsApp y demás. Y cada vez que publican alguna cosa que tenga, aunque sea el mínimo de relevancia, yo agarro y me pongo a buscar. Me pongo a buscar casi que de inmediato para tratar de ayudar, si es algo cierto, brindar quizás una referencia a donde la gente puede entender que sí, es cierto, y aquí está la referencia. Porque no sé si te has fijado, muchas veces la gente hace copia de pantallazos o copia textos, pero no copia enlaces y cosas así por el estilo. Entonces,
o copia enlaces pero no contexto, entonces tú nada más ves el titular. Ese tipo de información adicional, pues uno trata de brindarla para que la gente sepa, bueno, mira, hay que verlo bajo este contexto o hay que ver esta información adicional. Eso es súper, súper importante. Segundo, si tú ves que la información es falsa, pues brinda información que desmienta y brinde más referencias al respecto. Una de Pero las formas en que... perdona, lo que yo entiendo que lo que la audiencia quiere es, evidentemente, ellos se sienten que quizás no tengan la capacidad a priori, en primera instancia, de detectar que algo sea falso. Evidentemente, cuando ellos sepan que va a ser falso, lo van a tratar de desmentir, me parece a Ujú. mí. Pero a priori, ¿cómo pueden ellos detectar eso? ¿Cómo pueden saber que es falso? A priori, no hay manera más allá de simplemente ser razonable y saludablemente escéptico de todo. No cínico, pero sí escéptico. Y digo no cínico porque solo porque Juan Carlos me lo dijo, yo no voy a decir, eso debe ser mentira. No. Voy a investigar porque a lo mejor Juan Carlos hoy le dio por querer decir la verdad. ¿Me explico? Entonces, asimismo también, si Alex Newman lo dice, hey, voy a averiguar para ver si es verdad. No porque Alex Newman me lo dijo, yo voy a automáticamente asumir que eso es verdad, por un lado. Por el otro, hay sitios web, por ejemplo, maldita.es en España, rompecadenas.org en Argentina, no sé si todavía está activo. En inglés está snopes.com, está también appfactual.com y hay muchos otros esfuerzos tanto de países como de agencias de noticias de verificación de hechos en el que cada vez que hay un suceso o un político dice emite algún tipo de comunicado o lo que fuera, ellos van a buscar cada punto, cada coma, cada contexto y lo van a detallar de forma que el mismo público tenga acceso a eso. Entonces, lamentablemente, pues nos toca adaptarnos a esa modernidad de saber que nuestra dieta de información debe ser saludable. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pasamos de ser hunter-gatherers, cazadores furtivos o lo que fuera, y pasamos a ser agricultores y tener una sociedad agraria, sedentaria, etcétera, etcétera. El cambio ese en nuestra dieta, en nuestra actividad, nos trajo con el auge de la revolución industrial y todo lo demás, cosas como la comida rápida. El tema es que la comida rápida per se no es mal, es que vivir solo de comida rápida nos va a hacer mucho daño. Nosotros debemos tener una dieta balanceada. Entonces nos toca ser un poco más inteligentes con la comida que nosotros compramos, la frecuencia con que la comemos, el ejercicio que hacemos y demás. Bueno, hoy en día nuestra dieta de información se ha llenado de chatarra y no hay nada de malo en pasar un par de horas de vez en cuando viendo videos graciosos en TikTok. El tema es que si solo hacemos eso y no buscamos fuentes de información veraz, de información transparente, de información verificada, entonces esa dieta nos va a empezar a hacer daño, a taparnos las arterias del pensamiento y no vamos a poder realmente disfrutar de vivir en una sociedad donde podemos tomar las decisiones basadas en evidencia y en realidades objetivas y no en pensamiento mágico. Perfecto, tenemos 5 minutitos para responder la última pregunta, ¿no? Ajá. Basada en todo lo que hemos conversado, todo el panorama que tú has visto de este fenómeno de las fake news, ¿tú sientes que tenemos como sociedad capacidad para vencerlo o controlarlo? Y voy a juntarlo con otra pregunta que teníamos acá. Si no logramos controlarlo o de algún modo aislar los efectos de este fenómeno de los fake news, ¿cómo nos ves en un futuro? Yo creo que lo podemos controlar si todos hacemos el esfuerzo por educar y educarnos al respecto, a buscar mejores fuentes de información, a llamar la atención y a reportar las cosas cuando no se ajustan a esos estándares de verificación de información y de transparencia, a recompensar con nuestro tiempo, nuestros recursos, con
lo que podamos contribuir a aquellos que sí realmente tienen esos estándares de transparencia, que a veces son periodistas de carrera, a veces no. Asimismo, hay personas que son periodistas de carrera y no tienen esos estándares porque ya no quieren, porque nunca quisieron. Eso tocará individualmente evaluar cada caso por caso. ¿Y dónde nos veo? Francamente, no lo sé. En el sentido que peor de los casos, nos veo viviendo en Gilead, peor de los casos. Mejor de los casos, yo creo que nos veo peleando esta misma pelea dentro de 10 años, simplemente que la plataforma no será Twitter, Facebook y TikTok, sino PicPic, TechTech y TokTok o lo que fuera, se llamarán diferente. Eh, me recuerda, me recuerda una cita, si mal no recuerdo, es de Julio César. How many ages hence shall this our lofty scene be acted over? In accents unknown, and no, in stages, no, in lands yet unknown, in accents unknown. No me acuerdo muy bien, pero básicamente, ¿en cuánto tiempo volveremos a tener esta discusión en otros acentos, otros idiomas y en otros lugares? Y espero no tener esta misma discusión. Yo lo que quisiera es que dentro de 10 años, en la Feria del Libro 2030, nos encontremos nuevamente y hablemos de el valor histórico de analizar los fake news de hace 10 años. ¿Me explico? Y de Entiendo. cómo hoy en día hemos logrado erradicarlos. Entiendo. Se nos han quedado muchas preguntas de la audiencia que desafortunadamente no vamos a tener oportunidad de contestar. La audiencia está pidiendo que por favor repitas los links de los sitios. Yo personalmente voy a tratar de ver si el grupo coordinador de la feria puede postearlos en algún sitio, lo haré con ellos, quizás en el post de esta actividad, en el muro de Facebook de la Cámara, pudiera ser un buen lugar. Pero sería esto lo pendiente. Les agradezco, te agradezco nuevamente a ti, Alex, por haber participado en esta actividad, en esta conferencia y habernos arrojado un poco de luz, tanto a mí como al resto de los participantes, de la audiencia. Agradezco también, que fue muy importante, creo que no lo dije al principio, a la Embajada de los Estados Unidos de América, que fueron los encargados de patrocinar esta actividad. Y les agradezco a todos por haber participado. Espero que esto les haya sido de provecho a los que participaron en la audiencia y espero que sigan también participando en otras actividades de la Feria Internacional del Libro. Quiero Gracias. agregar, antes de irme, que en el chat he puesto para todos los panelistas y aquellos que han asistido los sitios maldita.es, snopes.com, AP Fact Check y una lista en Wikipedia de todos los sitios que se dedican por región, por país, por continente a hacer chequeo de información en las redes. Excelente, Alex, te lo agradezco un millón. De nuevo, gracias por participar y seguimos en la Feria Internacional del Libro, Panamá 2020. De esta forma concluimos con el conversatorio El auge continuo de las fake news en Panamá y el mundo. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante la noche en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestro sitio web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.